El Conde de Montecristo, capítulo octavo. El castillo de If. Al atravesar la antecámara, el comisario de policía hizo una seña a dos gendarmes, que enseguida se colocaron a la derecha y a la izquierda de antes. Abrióse una puerta que conducía desde la habitación del procurador del rey al tribunal de justicia, y echaron por uno de esos pasadizos sombríos que hacen temblar a los que por ellos pasan, aunque no tengan por qué temblar. Así como el despacho de Villefort comunicaba con el tribunal de justicia, este comunicaba con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio. Por todas sus ventanas y balcones se ve el famoso campanario de los Acuoles que se eleva enfrente. Tras haber andado un sinnúmero de corredores, vio antes abrirse una puerta con un candado de hierro, como en respuesta a 3 golpes que dio el comisario con un martillo de hierro, y que sonaron lúgubremente en el corazón del preso. Recelaba éste en entrar, pero los 2 gendarmes le empujaron ligeramente, y la puerta volvió a cerrarse. Ya respiraba otro aire, pesado y mefítico. Ya estaba en los calabozos. Se le condujo a uno, aunque decente, bien guardado de barrotes y cerrojos, pero su aspecto no era para infundir serios temores. Por otra parte, las palabras del sustituto del procurador del rey, que habían parecido tan sinceras antes, resonaban en sus oídos todavía como una promesa de esperanza. Eran las 4 cuando antes entró en su prisión, de manera que la noche llegó muy pronto. Corría, como hemos dicho, el 1 de marzo. Falto de empleo el sentido de la vista, se le aumentó grandemente el del oído. Creyendo que venían a ponerle en libertad al rumor más leve, se levantaba al punto encaminándose a la puerta, pero bien pronto el rumor se perdía en otra dirección y el preso volvía a caer desesperado sobre su banquillo. A las 10 de la noche, en fin, cuando iba ya perdiendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido se acercaba en efecto a su prisión, y así fue. Oyéronse en el corredor unos pasos, que junto a su puerta cesaron. Giró una llave, rechinaron los cerrojos, la pesada puerta de encina se abrió, inundando de luz deslumbradora la estancia. Al resplandor veía Edmundo brillar los sables y las alabardas de 4 gendarmes. Había dado ya un paso hacia la puerta, pero se detuvo al ver aquel inusitado aparato militar. ¿Venís a buscarme?, inquirió. Sí, respondió uno de los gendarmes, de parte del sustituto del procurador del rey. Eso es lo que creo. Estoy pronto a seguiros, dijo entonces Dantes. Persuadido de que le buscaban de parte de Villefort, no tenía ningún recelo. Adelantóse pues con rostro tranquilo y paso firme, y se colocó él mismo en medio de su escolta. En la puerta de la calle esperaba un coche. Junto al cochero estaba sentado un guardia municipal. ¿Es para mí ese carruaje?, preguntó Dantes. Para vos, respondió un gendarme. Subid. Quiso Dantes hacer algunas observaciones, pero la portezuela se abrió. Sintiéndose empujado para que subiese, y como no tenía ni posibilidad ni intención de resistirse, hallóse al punto en el fondo del carruaje. Sentado entre 2 gendarmes, ocuparon los otros 2 el asiento de la delantera y el pesado vehículo se puso en marcha, causando un ruido sordo y siniestro. El preso dirigió sus ojos a las ventanillas, pero todas tenían rejas. No había hecho sino mudar de prisión, solamente que ésta se movía, transportándole a un sitio de él ignorado. A través de los barrotes tan espesos que apenas cabía la mano entre ellos, reconoció Dantes que pasaban por la calle de la Tesorería y bajaban al muelle por la calle de San Lorenzo y la de Taramis. Luego, a través de la reja de coche, vio brillar las luces de la consigna. El carruaje se paró, apeóse el municipal y se acercó al cuerpo de guardia, de donde salió al punto una docena de soldados que se pusieron en fila, viendo Dante relucir sus fusiles al resplandor de los reverberos del muelle. ¿Se desplegará para mí ese aparato de fuerza militar?, murmuró por a sus adentros. Al abrir el municipal la portezuela, que estaba cerrada con llave, respondió a la pregunta de Dante sin pronunciar una sola palabra, porque pudo ver entonces, entre las 2 filas de soldados, un cómodo camino preparado para él desde el carruaje al puerto. Los 2 gendarmes que ocupaban el asiento delantero bajaron los primeros, haciéndole a su vez apearse, en lo que le imitaron luego los 2 que llevaba al lado, dirigiéndose hacia una lancha que un aduanero de la marina sujetaba a la orilla con una cadena. Mientras los soldados contemplaban al preso con aire de estúpida curiosidad, inmediatamente encontróse instalado en la popa,
siempre entre los 4 gendarmes y el municipal a la proa. Una violenta sacudida separó el barco de la orilla, y 4 remeros vigorosos lo enderezaron hacia el pilón. A un grito de los remeros, bajó la cadena que cierra el puente y se encontró Edmundo en lo que se llama el freón, es decir, fuera del puerto. Al salir al aire libre, el primer impulso del preso fue de alborozo, porque el aire significa libertad. Así pues, respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva a sus alas los dulcísimos e incomprensibles misterios de la noche y del mar. Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro, porque pasaba por delante de aquella reserva donde tan feliz había sido aquella misma mañana, antes de su prisión. Para mayor dolor, a través de las luminosas rendijas de 2 ventanas, los alegres rumores de un baile llegaban a sus oídos. Dantes, con las manos puestas en actitud de orar, levantó los ojos al cielo. El bote proseguía su camino, y pasada ya la Tête de Mort, hallábase enfrente de la columna del faro, donde dobló. Esta maniobra era incomprensible para Dantes. ¿Pero a dónde me lleváis?, preguntó a uno de los gendarmes. Ahora lo sabréis, pero nos está prohibido dar ninguna explicación. Tenía Dantes mucho de soldado, y cayó por parecerle cosa absurda al preguntar a hombres a quienes estaba prohibido responder, y entonces las más bizarras fantasías cruzaron por su imaginación. Como en tal barco era humanamente imposible hacer una larga travesía, y como no se veía ningún otro buque anclado por aquellos alrededores, se imaginó que le iban a desembarcar en algún punto lejano de la costa, diciéndole que estaba libre. Todo contribuía a reforzar con buenos agüeros esta imaginación. Ni estaba atado, ni intentaron siquiera ponerle grillos. Luego, el sustituto que también le tratara, no le había dicho que con tal de que nunca pronunciase aquel nombre fatal de Noirtier, nada le sucedería. Ante sus mismos ojos, no había quemado Villefort aquella carta peligrosa, única prueba que había contra él. Decidióse pues a esperar mudo y pensativo. Sus ojos, acostumbrados a las tinieblas como los de todo marino, devoraban la oscuridad y el espacio. Habían dejado a la derecha la isla de Rottemeu con su faro, y bordeando la costa llegaban a la sazón a la altura de los catalanes. Aquí fueron dobles y devoradoras las miradas del preso, porque estaba cerca de Mercedes, y a cada instante creía ver dibujarse entre las tinieblas de la orilla la forma indecisa y vaga de una mujer. ¿Cómo el corazón no decía a Mercedes que pasaba su amado a 300 pasos de ella? Una luz solamente brillaba en los catalanes. Al buscar Dantes la posición de esta luz, llegó a comprender que alumbraba a su novia. Mercedes era, a no dudar, la única que velaba en la colonia. Con un solo grito que él diera podía oírle y reconocerle. Un falso amor propio le detuvo. Sin embargo, ¿qué dirían los gendarmes oyéndole gritar como un demente? Silencioso y con los ojos clavados en la luz, quedó mientras el barco proseguía su camino, sin pensar ni en el barco ni en el camino, sino solo en Mercedes. Un accidente topográfico hizo que la luz se perdiese de vista. Volvióse Dantes al punto y conoció que la embarcación entraba en alta mar. A pesar de la repugnancia que experimentaba Dantes en dirigir nuevas preguntas al gendarme, acercándose a él y tomándole una mano: «Camarada», le dijo, «suplicós por vuestra conciencia y a fuer de soldado que tengáis piedad de mí y me respondáis. Yo soy el capitán Edmundo Dantes, francés bueno y leal, aunque acusado de no sé qué traición. ¿A dónde me lleváis? Decídmelo, que os doy mi palabra de marino de resignarme a mi suerte». El gendarme se rascó la oreja mirando a su camarada, que hizo un ademán como si dijese: «A la altura en que nos hallamos, creo que ya no hay peligro», y volviéndose el primero a Edmundo: «Siendo marino y marsellés, ¿preguntáis a dónde vamos?», le dijo. «Sí, puesto que lo ignoro. Palabra de honor. No sospecháis nada». «No lo sospecho. Es imposible. Os lo juro por lo más sagrado. Contestadme en nombre del cielo». «Pero la consigna no os prohíbe decirme lo que yo sabré dentro de 10 minutos, o tal vez antes. Con decírmelo me ahorraréis siglos de incertidumbre. Os lo pregunto como si fueseis mi amigo. Mirad, ni puedo ni quiero moverme ni huir. ¿A dónde vamos? Si no estáis ciego, como hayáis salido alguna vez por mar de Marsella, podréis adivinarlo». «Pues no acierto. Mirad a vuestro alrededor». Púsose antes de pie, y mirando hacia donde el barco parecía dirigirse, distinguió en la oscuridad, a 100 toesas, la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge el sombrío castillo de If. Esta mole informe,
esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres. Como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirla aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. Dios mío, exclamó, el castillo de If, ¿qué vamos a hacer allí? El gendarme se sonrió. No se me conducirá allí para dejarme preso, prosiguió Dantes, porque el castillo de If es una prisión de estado donde entran solo los grandes criminales políticos. ¿Hay allí quizás jueces o magistrados? Yo supongo, dijo el gendarme, que no hay sino murallas de piedra, gobernador, carceleros y guarnición. Amiguito, no os hagáis el sorprendido, que no parece sino que me agradecéis con burlas mi complacencia. Dantes apretó la mano del gendarme. ¿Sospecháis que me llevan a encerrar al castillo de If? Es probable, camarada, pero no sé a qué viene el apretarme tanto la mano. Sin más formalidades, sin más averiguaciones. Las formalidades están cumplidas y las averiguaciones hechas, de modo que a pesar de la promesa del señor de Villefort, ignoro si el señor de Villefort os ha prometido algo, dijo el gendarme, pero sé que vamos al castillo de If. ¿Qué hacéis, camaradas? A mí. Rápido como el rayo, Dantes había querido arrojarse al mar, pero los ojos infatigables y peritos del gendarme lo habían adivinado, y 4 brazos vigorosos le sujetaron cuando ya sus pies iban a abandonar el suelo de la barca, después de lo cual volvió a caer en el fondo de esta, rugiendo de cólera. Muy bien, exclamó el gendarme poniéndole sobre el pecho una rodilla. Muy bien, así cumplís vuestras palabras de marino. Quien se fía de moscas muertas. Ahora, amiguito, si os movéis tan siquiera, os soplo una bala en el cráneo. Falté a la primera parte de mi consigna, pero os juro que no faltaré a la segunda. Y Dante sintió en efecto, apoyado en su sien el cañón del mosquetón. De momento estuvo tentado de hacer el movimiento que se le prohibía para acabar de una vez con aquella serie de inesperadas desgracias, pero por lo mismo que eran inesperadas, no pudo creer las duraderas, y con esto, y con recordar las promesas de Villefort, y con parecerle indigna, preciso es decirlo, aquella muerte a manos de un gendarme en el fondo de una lancha, volvió a su sitio primero, sollozando de ira y retorciéndose las manos con furor. Casi en el mismo instante hizo temblar el barco un choque violentísimo. Saltó uno de los remeros a la roca en que acababa de tocar la proa, crujió una maroma enroscándose en una polea y pudo comprender Edmundo que había llegado al término del viaje y amarraban el bote. En efecto, sus guardias, que le sujetaban a la vez por los brazos y por el cuello, obligáronle a levantarse y a saltar a tierra, impeliéndole hacia los escalones que conducían a la ciudadela, mientras que el municipal lo seguía detrás con la bayoneta calada. Ya no hizo antes vanas resistencias, su lentitud en el andar más le producía la inercia que la resistencia, y daba traspiés como un borracho. Veía escalonarse soldados por el camino, conoció que subía una escalera que le obligaba a alzar los pies y que entraba por una puerta, y esta puerta se cerraba detrás de él, pero todo maquinalmente, como a través de una nube, sin distinguir nada con claridad, ya ni siquiera veía el mar, esa fuente de dolores para los presos que contemplan su espacio afligidos por no poderlo salvar. En un momento que hicieron alto, procuró Edmundo recogerse en sí mismo y darse cuenta de su situación. Miró en derredor y vio que se encontraba en un patio cuadrado de altísimas paredes. Oíase a lo lejos el paso acompasado de los centinelas, y tal vez cuando pasaban al resplandor proyectado en los muros por 2 o 3 luces que había dentro del castillo. Veía brillar el cañón de sus fusiles. Aguardaron allí como por espacio de 10 minutos. Seguros de que ya no podría escapárseles, los gendarmes habían abandonado a Dantes. Parecía que esperasen órdenes que al fin llegaron. ¿Dónde está el preso?, preguntó una voz. Aquí, respondieron los gendarmes. Que venga conmigo, voy a llevarle a su departamento. Y dijeron los gendarmes a Dantes. Siguió el preso a su guía, que en efecto le condujo a una sala casi subterránea, cuyas paredes negras y húmedas parecía que sudasen lágrimas. Una especie de lámpara, de fétida grasa en vez de aceite, ardía sobre un banco iluminado aquella mansión horrible. Con su luz pudo reconocer Dantes a su conductor, carcelero subalterno, mal vestido y de mala facha. He aquí vuestro cuarto para esta noche, le dijo. Es ya tarde y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante, según las órdenes que tenga, acaso os mudarán de domicilio. Mientras tanto, aquí tenéis pan, agua en ese cántaro y paja allí en un rincón.
es cuanto puede un preso desear. Buenas noches. Y antes de que Dantes hubiera pensado en contestar, antes que reparase dónde ponía el pan el carcelero, antes que comprendiese dónde estaba el cántaro ni en qué rincón la paja, había el carcelero cogido la lamparilla y cerrado la puerta. Le había robado aquella mezquina luz que, como la de un relámpago, hizo distinguir al preso las grasientas paredes de su calabozo. Por consiguiente, encontróse solo, en silencio y oscuridad, mudo y triste como aquellas paredes cuyo frío glacial helaba el sudor de su frente. Cuando el primer albor de la aurora envió a aquel antro un poco de claridad, volvió el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo. Dantes ni siquiera había mudado de sitio, cual si una mano de hierro le hubiese clavado en él la víspera, inmóvil y con la cabeza baja. Notábansele una alteración solamente, casi cubiertos los ojos por una hinchazón producida por la humedad. Así había pasado toda la noche, de pie, sin dormir un solo instante. Acercósele el carcelero y ahondió en torno suyo algunas vueltas, pero parecía que Dantes no le veía. Al fin le dio un golpecito en la espalda que le hizo estremecer. ¿Habéis dormido?, le preguntó el carcelero. No lo sé, respondió Dantes. El carcelero le miró sorprendido. ¿Tenéis hambre?, prosiguió. No lo sé, respondió de nuevo Dantes. ¿Queréis algo? Quisiera ver al gobernador. El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Siguióle Dantes con la vista, extendiendo los brazos a la puerta entreabierta, pero ésta se cerró de repente. Entonces su pecho se desgarró, por decirlo así, en un interminable sollozo. Corrieron a torrentes las lágrimas que hinchaban sus pupilas. Púsose de hinojos con la frente pegada al suelo y a rezar por largo rato, repasando en su imaginación toda su vida pasada y preguntándose qué crimen había cometido en aquella vida tan corta, aún para merecer tan duro castigo. Y así pasó todo el día. Algunos bocados de pan y algunas gotas de agua fueron todo su alimento. Ora se sentaba absorto en sus meditaciones, ora giraba en torno de su cuarto como una fiera enjaulada. Una idea le atormentaba sobre todas. Durante la travesía, ignorando su destino, permaneció tranquilo e inmóvil cuando pudo muchas veces arrojarse al mar, donde gracias a que era gran nadador y buzo de los más célebres de Marsella, hubiera escapado por debajo del agua a la persecución de los gendarmes y ganada la costa, huido a una isla desierta, con la esperanza de que algún navío genovés o catalán le llevase a Italia o a España. Desde allí escribiría a Mercedes que viniera a reunirse con él. Ni por asomo le inquietaba la miseria en ninguna parte del mundo a que fuese, pues los buenos marinos en todas son raros, sin contar que hablaba el italiano como un toscano y el español como un castellano viejo. De este modo, pues, habría vivido libre y feliz con Mercedes y con su padre, que también se les juntaría, mientras en la presente situación, encerrado en el castillo de If, sin esperanzas, ni aun el consuelo tendría de saber de su padre y de Mercedes. Y todo por haberse fiado de las palabras de Villefort. Motivo era para perder el juicio. A la misma hora de la mañana siguiente volvió el carcelero. ¿Seréis ya más razonable?, le preguntó. Dantes no le respondió. Vamos, valor, prosiguió aquel. ¿Deseáis algo que yo pueda proporcionaros? Decidlo. Deseo ver al gobernador. Ea, ya os dije que es imposible, repuso el carcelero con impaciencia. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite a los presos. ¿Qué es lo que les permite entonces? Que coman mejor si lo pagan, que salgan a pasear y tal vez lean. Ni quiero leer, ni pasear, ni comer mejor. Solo quiero ver al gobernador. Si me fastidiáis repitiéndome lo mismo, prosiguió el carcelero, no os traeré de comer, pues me moriré de hambre. No me importa, dijo Dantes. El acento de estas palabras dio a entender al carcelero que no sería el morir desagradable a Edmundo, y como por cada preso tenía 10 cuartos diarios, sobre poco más o menos, calculando el déficit que su falta le ocasionaría, respondió en tono más dulce: escuchad, ese deseo es imposible, desechadlo, porque no hay ejemplo de que haya bajado una sola vez el gobernador al calabozo de un preso, pero si os portáis cuerdamente, se os concederá pasear, con lo que acaso algún día veáis al gobernador, y entonces podréis hablar con él. Pero ¿cuánto tiempo, dijo Edmundo, tendré que esperar a que se presente esa ocasión? Diantre, respondió el carcelero, 1 mes, 3 meses, medio año, o quizás 1 año entero. Eso es mucho, exclamó Dantes. Quiero verle enseguida. No seáis terco, no os empeñéis en ese imposible, o antes de 15 días
os habréis vuelto loco. ¿Lo creéis así?, dijo Dantes. Sí, loco. Así es como empieza la locura. Aquí tenemos un ejemplar con el tema de ofrecer 1.000.000 al gobernador si le ponía en libertad. Ha perdido el seso, un abate que antes que vinierais ocupaba este calabozo. ¿Y cuánto tiempo hace que salió de aquí? 2 años, en libertad. No, se le ha trasladado al subterráneo. Escucha, dijo Dantes, yo no soy abate ni loco, que por desdicha tengo aún completo mi juicio. Voy a hacerte una proposición. ¿Cuál? No voy a ofrecerte 1.000.000, porque no podría dártelo, pero sí 100 escudos. Como quieras, el primer día que vayas a Marsella, llegar a los catalanes con una carta mía para una joven que se llama Mercedes. ¿Qué digo carta? 4 letras. Si se descubriera que había llevado esas 4 letras, perdería mi destino, que vale 1.000 libras anuales, sin contar las propinas y la comida. No será invisibilidad que yo aventure 1.000 libras por 300. Pues oye, y tenlo presente, dijo Edmundo, si te niegas a avisar al gobernador de que deseo hablarle, si te niegas a llevar mi carta a Mercedes, o siquiera a notificarle que estoy preso aquí, te prepararé el día menos pesado detrás de la puerta, y cuando entres te romperé el alma con ese banco. ¿Amenazas a mí?, exclamó el carcelero, retrocediendo y poniéndose en guardia. Por lo visto, se os trastorna el juicio, como vos principió el abate. Dentro de 3 días estaréis como él, loco de atar. Por fortuna hay subterráneos en el castillo de If. Dantes cogió el banco y lo hizo girar en ademán amenazador. Está bien, dijo el carcelero. Vos lo habéis querido. Voy a prevenir al gobernador. Enhorabuena, respondió Dantes, colocando el banco en su sitio y sentándose con la cabeza baja y la mirada vaga, como si realmente se hubiera vuelto loco. Salió el carcelero y un momento después volvió con 4 soldados y un cabo. De orden del gobernador, les dijo, llevad a este hombre a los calabozos del piso bajo. ¿Al subterráneo?, preguntó el cabo. Al subterráneo. Los locos deben estar con los locos. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que los seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron 15 escalones y se abrió la puerta de un subterráneo en el que entró murmurando. Tienen razón, los locos con los locos. La puerta se cerró y Dantes caminó hacia adelante hasta tropezar con la pared. Entonces se acurrucó inmóvil en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir los objetos. El carcelero tenía razón, poco le faltaba a Dantes para perder el juicio.